días, gracias por venir. Voy a, tal como anunció ayer la presidenta, hacer una pequeña explicación de lo que ocurrió ayer en París, cuáles son las características del acuerdo que se firmó, y después vamos a dar lugar a algunas preguntas. En primer lugar, quiero empezar por lo más importante, que es por los efectos que esto va a tener para la economía argentina y características bien generales del acuerdo, porque entiendo que para buena parte de los argentinos la cuestión puede resultar un poco incomprensible, porque se trata de cuestiones financieras, internacionales, de compromiso de la Argentina con el exterior, pero me voy a permitir, en primer lugar, comentar que la deuda con el Club de París, cuya reestructuración acabamos de acordar, es una deuda de muy larga data. Es una deuda que contrajeron otros gobiernos y que también fue renegociada en múltiples oportunidades. Tengo aquí, fue renegociada en el 62, en el 65, en el 85, en el 87, en el 89, en el 91 y en el 92. En todos los casos consolidando los montos adeudados que después pasaron a formar parte del presupuesto nacional. El Club de París es un grupo de 19 países: Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, Italia, Japón, Holanda, Noruega, Rusia, España, Suiza, Suecia, Inglaterra y Estados Unidos. ¿De qué se trata esta cuestión del Club de París? Cuando un país le debe a todos estos países, o a algunos países importantes, o a los más importantes de los países miembros, en lugar de hacer una negociación bilateral, país-país, o en este caso hacer 16 negociaciones bilaterales, se reúnen todos los miembros del Club de París y hay una negociación única donde se plantean condiciones únicas que se van a aplicar a las deudas de todos los países. ¿Cuál es la importancia de esto? Efectivamente, la deuda con los países miembros del Club de París, que es una deuda del Estado argentino con muchos de los Estados miembros del Club de París. Esta deuda cayó en default. ¿Cuándo cayó en default? En 2001. Es decir, es una deuda contraída por otros gobiernos y además incumplida por otros gobiernos en 2001. Lo que fuimos a hacer aquí es a regularizarla. ¿Qué importancia tiene? Bueno, que el hecho de estar en un default con otros países ponía algunas trabas, algunos obstáculos con esos países en nuestra relación bilateral. Evidentemente. De nuevo, esto no es el hecho de haber tenido esta situación, no es responsabilidad de este gobierno, sino que es producto del default de 2001, porque escuchaba hoy que había que arreglarla antes, que tendríamos que haber hecho un acuerdo. Voy a después referirme brevemente a esta cuestión. Digo simplemente, los que dicen que teníamos que arreglarla antes, hubieran pensado mejor antes de contraerla y después generar este default, que no tuvo que ver con nosotros. La verdad que esos mismos también critican cómo la arreglamos, pero lo cierto es que llegamos a un acuerdo de mutua voluntad que, tal como ya he dicho, es muy ventajoso para el país y dista mucho, aunque no puedo revelar los pormenores de la negociación, dista muchísimo de lo que se nos pedía. Por eso también la negociación fue prolongada. Y la negociación no fue esa de 17 horas del día de ayer, sino que esa fue la conclusión. Se viene negociando hace rato, tuvimos un viaje a Francia y en el intermedio estuvimos tratando de acercar posiciones. ¿En qué entonces beneficia a los argentinos en general? En primer lugar, que salimos de la condición de irregularidad con 19 de las naciones más importantes del mundo. Aquí tengo simplemente estos son los países miembros del Club de París, que representan el 55% del PBI mundial. ¿Qué importancia tiene entonces? En primer lugar, que como tantas otras medidas que tomó el presidente Néstor Kirchner, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, paulatinamente, lentamente y responsablemente, en función de nuestras posibilidades,
de manera tal que los arreglos que hacemos no comprometan, como fue en las épocas anteriores, la posibilidad de crecimiento del país, hemos arreglado uno de los entuertos más que nos dejó como herencia el neoliberalismo. Lo hemos arreglado, en este caso, en condiciones extremadamente favorables para la República Argentina, con todos estos países y en una sola reunión, que fue la de ayer, que firmaron todos juntos. ¿Por qué tiene importancia? Se acaba este diferendo, pero además la deuda era con los gobiernos, del gobierno argentino con estos gobiernos, o con agencias de esos gobiernos. Agencias de crédito, que según la opinión de los especialistas, pero según también lo que se acordó el día de ayer, una vez que empecemos a pagar los primeros vencimientos de la deuda reestructurada, esas agencias de esos gobiernos van a volver a habilitar las ventanillas que tenían para prestarle a las empresas de esos países para invertir en la Argentina. Ventanillas que estaban cerradas desde 2001 por el hecho del default. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si una empresa, como las tantas que operan en la Argentina, proveniente de estos países, necesita obtener crédito en sus países de origen, lo puede hacer a tasas muy favorables. Así que este acuerdo, básicamente, también me lo preguntaban ayer, no es que posibilita o mejora el endeudamiento de Argentina, del Estado argentino, sino de las empresas de esos países que quieran invertir o exportar a la Argentina. Esto tiene una importancia para todos nosotros porque evidentemente empresas muy importantes del país, y nos lo habían comentado, encontraban dificultades para conseguir crédito en sus países de origen, en sus gobiernos, cosa que después de este acuerdo se vería obviamente facilitada. ¿Cuándo van a empezar a entrar esas nuevas inversiones? ¿Cuándo va a haber novedades en este respecto? Bueno, dos cuestiones. La primera es que las empresas que ya están operando en el país estos 10 años han invertido. Así que en todo caso se va a potenciar la inversión. No es que van a aparecer inversiones que no existían, sino nuevas inversiones que tal vez no se hubieran dado por los problemas de financiamiento. Esto va a ir ocurriendo con el paso del tiempo. No sé si lo veremos en los próximos meses, no sé si lo veremos en el próximo año, o esto probablemente sea un resultado paulatino de la mejora de las condiciones de crédito de todas estas empresas. Lo repito porque además es parte central de la modalidad que se adoptó en este acuerdo. Después voy a explicar en detalle la mecánica, pero para que todos tengan claro, lo que nosotros acordamos son pagos mínimos al Club de París, pagos que se incrementan en la proporción en la que vengan nuevas inversiones de los países de origen. Es una sociedad que hemos creado con los países acreedores. Les hemos dicho, en la medida en que se facilita el crédito, se generen nuevos instrumentos para que las empresas de estos países, que son muy importantes, los más avanzados del mundo, puedan invertir en la Argentina, en la medida en que esto ocurra, si llegan nuevas inversiones, Argentina va a pagar más. Es una especie de esfuerzo compartido, de forma tal de generar un incentivo a los países con los que se llegó al acuerdo a que insten a sus empresas a generar nuevas inversiones en el país. Esto fue parte constitutiva del acuerdo y es una de las novedades que introduce este acuerdo con respecto a cómo viene funcionando el Club de París hasta el momento. En conclusión, hemos llegado a un acuerdo que está dentro de las posibilidades de pago de la Argentina, y también escuchaba hoy a la mañana la radio y decían que se le deja deuda a los gobiernos que vienen o cosas por el estilo. Me parece que es un poco confuso, malintencionado y que realmente no sirve para dar esta discusión. La podemos dar en torno a este acuerdo, si fue el más provechoso, el menos provechoso, oportuno, inoportuno. Ahora, lo que no se pueden decir son absolutas pavadas, ¿no? Porque me parece que ahí el debate se vuelve muy difícil. Evidentemente, aquí se arregló, y también leí los diarios de los días antes, que nos iban a exigir pagar todo al contado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en general, todos los acuerdos que ha hecho históricamente el Club de París han sido con supervisión del Fondo Monetario Internacional, con la presencia y la tutela del Fondo Monetario Internacional. Para que lo entienda todo el mundo, ¿por qué esto ocurría así? Porque un país tenía alguna dificultad para pagar su deuda,
Parte de esa deuda con el Club de París, pero también otras deudas. Entonces recurría al fondo. No les tengo que contar esta historia porque es la historia de la Argentina durante toda la fase previa a la crisis de 2001. Recordarán ustedes que cada uno de los gobiernos iba corriendo al Fondo Monetario Internacional porque no llegaba a pagar el próximo vencimiento de intereses o de capital de la deuda que tenía. Entonces, cuando iba al Fondo Monetario, el Fondo Monetario le prestaba plata. Le prestaba plata. Pero cuando le prestaba plata, también le decía, bueno, yo te presto esta plata si vos te comprometés a reducir el gasto en tal renglón, a cambiar tu esquema jubilatorio, a privatizar tales empresas públicas. Es decir, venía un programa del Fondo Monetario Internacional, un paquete del Fondo Monetario Internacional que el gobierno debía acordar para que el fondo le hiciera el préstamo. Esto es lo que nosotros llamamos condicionalidades y llamamos pérdida de soberanía y de independencia económica. Porque entonces la política pública no la dicta el país, el gobierno del país, votado por los 40 millones de argentinos, ¿no? Por los argentinos, sino que la dicta un organismo multilateral de crédito como condición para acceder a un crédito para poder pagar sus deudas. Esta fue la historia de la Argentina durante décadas y décadas. Su fase más intensa, la fase más intensa de este modo de gobernar la Argentina, se inicia con la dictadura militar del 76. En ese golpe de Estado ya toda la política pública se encamina a tomar deuda que después no se podía pagar y nuevamente ir a pedir una refinanciación con nuevos condicionamientos. Cuando ocurría eso, volvamos al Club de París, iba un país a pedirle al Fondo Monetario que le refinanciara la deuda, que le prestara más, el fondo le imponía ciertas condiciones y con ese papel de las condiciones impuestas por el fondo que se comprometía a cumplir, iba el país al Club de París, junto con el Fondo Monetario. Y entonces el Club de París también reestructuraba, esto quiere decir, refinanciaba la deuda, pero en tanto y en cuanto se cumpliera ese plan económico dictado por el Fondo Monetario Internacional. Nosotros hemos iniciado una negociación con el Club de París atípica, porque es una de las pocas, me decían algunos miembros del propio Club de París, que hay un solo ejemplo que ellos recuerden donde se negoció sin el Fondo Monetario. Fue cuando Indonesia tuvo un tsunami, que hubo que hacerlo rápidamente y se renegoció. El Fondo Monetario forma parte de estos acuerdos porque el Club de París es un vagón más en el tren de discusiones que tiene que seguir un país cuando está en las condiciones estas de necesitar financiamiento urgente. Nosotros fuimos a financiar en otras condiciones y fuimos sin el Fondo Monetario porque hoy el país no está en una condición en la que le tengan que imponer una política económica desde afuera. Y esto fue gracias al pago completo que hizo este gobierno de las deudas con el Fondo Monetario Internacional. Hoy estamos en otras condiciones. Esto no es hablar ni bien ni mal del Fondo Monetario, simplemente decir la verdad. Hoy el Fondo Monetario Internacional no le dicta las políticas a la Argentina, de forma tal que nuestra renegociación no necesitó del Fondo Monetario. Y sin embargo, conseguimos un pago en cuotas. En general los pagos en cuotas venían condicionados por estar en un acuerdo con el fondo, porque el fondo era el que supervisaba a los países para que dedicaran sus esfuerzos a pagar la nueva deuda. Entonces decían, se arregla un plan de pagos porque sabemos que el gobierno de ese país tiene que cumplir con estas medidas, estas medidas. Entre esas medidas los argentinos recordamos que algún ministro de Economía volvió del Fondo Monetario con la decisión de bajar 13% las jubilaciones y los sueldos públicos. O sea que esto era descarnado, era y es, porque esto mismo está ocurriendo en Europa, donde para refinanciarle a los países con dificultades su deuda, le piden que baje el gasto, que cambie su sistema de salud para excluir gente, que cambie su sistema educativo, todo porque se pone adelante como principal objetivo de la política pública, pagar la deuda. Cosa que este gobierno no va a aceptar y que este gobierno no hace. Y lo que nos ha dado la independencia para tener la asignación universal por hijo, el plan de inclusión, donde hemos llegado a récords históricos y del continente de inclusión previsional. O sea,
agregar jubilados, nuevos jubilados, 3 millones de nuevos jubilados. Bueno, pero todo esto obviamente es otro camino. Así todo, fuimos al Club de París y acordamos un pago en cuotas. Y acordamos un pago sin el Fondo Monetario Internacional. Ese pago de la deuda, de una deuda contraída por otros gobiernos, convalidada también por otros gobiernos, porque esto figuraba en el presupuesto y porque los montos que se actualizaron a la tasa de los contratos que estaba prevista en las anteriores negociaciones, todas estas que nombré. Ahora bien, ese pago en cuotas tuvo otra ventaja para todos los argentinos: la tasa de interés que se pactó. Y esto es muy importante, porque se decidió un pago en 5 años con opción a 7, y ahora me voy a detener un poco más en los pormenores, que tal vez son más técnicos, pero para que le quede claro a todo el mundo qué es lo que se arregló exactamente. Se arregló pagar 9.700 millones de dólares, que era el total de la deuda consolidada hasta mayo, ¿no? Eso pagarlo en 5 años con opción a 2 años más, con una tasa que es del 3%. Y quiero hacer una aclaración adicional porque esto también es algo que le importa a todos los argentinos. En los contratos anteriores la tasa que estaba implicada era 7%. Entonces la deuda crecía al 7% cada año. A partir de ahora vamos a pagar, pero lo que quede impago se actualiza con una tasa de interés que se ha reducido a menos de la mitad, al 3%. Pero hay todo un sistema de pagos que tiene alguna complejidad. Voy a tratar de ser claro en esto y sencillo en la explicación. Se ha acordado un pago mínimo para cada uno de los próximos 5 años. Ese pago mínimo, también por los que estaban preocupados por si el gobierno había pensado o no en el futuro, ese pago mínimo para cada año se arregló en función de los vencimientos de deuda que tenemos en cada uno de esos años futuros, de los próximos 5 años. Por ejemplo, 2015 es un año bastante exigente en pago de obligaciones, 2016 no, 2017 sí. Por tanto, los pagos mínimos a realizar en 2015 y 2017 son los menores de la serie, porque es donde menos exigencia tenemos con respecto a otros compromisos que no son los del Club de París. Entonces, el esquema de pagos mínimos tiene en cuenta los vencimientos de deuda. Pero también está este otro criterio. El pago mínimo es algo que tenemos que hacer de todos modos. Para el año que viene, para este año y el año que viene, esto implica 650 millones de dólares ahora en julio y 500 millones de dólares del capital adeudado en mayo del año que viene, más los intereses que empiezan a correr sobre los 9.700 millones de dólares, menos lo que vamos pagando en cada año, o sea, lo que se conoce técnicamente como interés sobre saldo. O sea, el interés se paga no sobre la deuda original, sino sobre lo que va quedando. Estos son los únicos pagos que están asegurados en su magnitud. Para el año siguiente hay de nuevo un pago mínimo, pero acá es donde empieza a funcionar esta teoría del esfuerzo compartido. ¿Que cuál es? Que si entran más inversiones de las esperadas, en base a una proyección que elaboró el Ministerio de Economía, provenientes de estos países, no vamos a hacer el pago mínimo, sino que Argentina se compromete a hacer un pago adicional. ¿Por qué esto? En proporción a las inversiones mayores. ¿Por qué esto? Para generarle también a los países esta voluntad de colaborar con Argentina, y entonces que al lograr que las inversiones provenientes de estos países crezcan, los pagos a los países del Club de París van a ser mayores. Esto es un incentivo para ellos, pero es también algo que nos da a nosotros mayores posibilidades de pago. No es un incentivo basado en nada más la buena voluntad, sino que Argentina, si entran más inversiones extranjeras en dólares y aumentan la capacidad productiva del país y la disponibilidad de divisas, evidentemente Argentina tiene más capacidad de pago. En base a esa mayor capacidad de pago, incrementaremos los pagos cada uno de los años. Entonces, hay un primer número que es ese pago mínimo. Hay un segundo número que es variable, no lo podemos conocer, que es ese pago adicional
por incremento de la entrada de inversiones desde el exterior. Y hay un número más, que es un pago objetivo, que sería el que tendríamos que hacer para pagar la deuda en 5 años. Si no llegamos a ese pago, o sea, va a haber un pago real, dependiendo del piso, más lo que se sume por las inversiones. Si eso no llega a una cifra que es 2.250 millones de dólares, por la diferencia hay un adicional de tasa de interés. O sea, en vez de ser 3, es 4,5%. Estas son cuestiones clásicas de estos contratos. Se fijan objetivos y se fijan diferenciales de tasa. No sabemos bien hoy si el pago va a ser el mínimo en 2016, si va a haber inversiones adicionales que nos comprometen a pagar más y cuánto va a faltar para llegar a los 2.250 millones de dólares. O sea que hoy no conocemos cómo es esto. Terminados los 5 años, si se ha pagado el objetivo, entonces no quedará deuda. Pero este es otro elemento importante y beneficioso para el país. No es que si en esos 5 años no llegamos a pagar todo, entramos nuevamente en default, sino que hay 2 años más. Y durante esos 2 años más, de nuevo, hay una tasa mayor, aparece una tasa mayor sobre el total, pero Argentina puede seguir pagando lo que le reste, que según las estimaciones, si se paga en lo mínimo cada año, eso será 2.200 millones de dólares. ¿No? 2.200 millones de dólares que faltará pagar. Esos 2.200 millones de dólares hay 2 años más, el sexto y el séptimo para pagarlo. Eso sí, con una tasa adicional porque no se cumplió el objetivo acordado de llegar en 5 años, pero no está en default de Argentina y sigue pagando. Y quiero brindar entonces una cifra más, porque entonces, ¿cuál es la tasa de interés efectiva de todo este acuerdo? Y bueno, depende de todas estas variables, si se paga más, si se paga menos, cuánto queda al final, o sea que es muy difícil verlo, pero hemos hecho un cálculo muy importante, que es el peor escenario. Suponiendo que Argentina paga todos los años el mínimo que establecimos, que es un mínimo que pusimos que además está en línea con los vencimientos futuros, o sea que respeta nuestro principio de la sostenibilidad de los acuerdos de reestructuración, de los acuerdos de refinanciación de las deudas. Entonces, ¿cuál es el peor escenario? Que se pague siempre el mínimo, que no se llegue entonces al objetivo y que al final de los primeros 5 años quede por pagar todavía 2.200 millones de dólares y que esto se pague, digamos, en 2 cuotas, una de cada año, y que entonces se aplique para todo el máximo de tasa que puede acontecer si no pagamos según el objetivo. ¿Cuál es la tasa que resulta de este ejercicio? El peor de los mundos, 3,8 de interés. O sea, si siempre pagamos el mínimo, si nos quedamos con deuda el último año y entonces pagamos las tasas adicionales que se han pactado, en el peor de los casos, la tasa interna de retorno, que es como se calcula esta tasa, la tasa total del contrato es 3,8%, que compara con el 7% que estaba implícito en los contratos anteriores. De forma tal que una deuda que la Argentina tiene porque tomaron otros gobiernos, que la Argentina tiene impaga porque otros gobiernos nos llevaron a un default, hemos acordado hoy una forma de pago que es tremendamente ventajosa para el país, que tiene esta idea central para nosotros de que hay un esfuerzo compartido, que los países que nos están pidiendo, y esto filosóficamente con respecto a nuestra concepción de estas cuestiones es central, que los países a los que les debemos, para que podamos pagar también tienen que colaborar. Y cuanto más colaboración haya, más va a poder pagar la República Argentina. Entonces se respeta este gran principio que estableció Néstor Kirchner y que siguió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para arreglar el desastre que nos habían dejado en 2001, de 81.000 millones de dólares de deuda en default que se renegoció en 2005 y 2010, se llegó a esa reestructuración voluntaria con casi todos, con el 93% de los bonistas, quedó solo un 7% afuera, y de ese 7% una parte menor que son los famosos fondos buitres que todavía quieren sacar ventaja
no de lo que ha hecho el gobierno, sino del default de 2001. A ver cuánto más puede el sector financiero internacional quebrar al país, o esas partes más parasitarias del sector financiero quebrar al país. Ya lo han hecho una vez, lo quieren volver a hacer, indudablemente. Y no solo con la Argentina. Pero hoy estamos en condiciones de decir que hemos respetado este principio central de nuestra reestructuración de deuda, que es que Argentina no es que, como algunos también opinólogos dicen, hay que pagar todo porque solo así se va a poder crecer. No es así. No es pagar para crecer. Nuestro principio es crecer para poder pagar. Nosotros necesitamos garantizar la sostenibilidad de la deuda desde el punto de vista de no sobreendeudarnos, de tener capacidad de pago, pero además de no condicionar una política económica que ha servido para que la Argentina creciera a tasas históricas durante un tiempo muy prolongado. Pero entonces este es nuestro principio para la deuda. Simplemente no vamos a repudiar esa deuda anterior que tomaron otros gobiernos, pero que firmó el Estado argentino y el Congreso argentino, como en este caso, al ponerlo en el presupuesto. No la vamos a repudiar, la vamos a pagar, pero la vamos a pagar en condiciones tales que no dejen de rodillas a la República Argentina. Y en condiciones tales que la Argentina sostenga este principio tan importante de la soberanía y de la independencia económica. Nosotros no podemos más volver a esa etapa donde necesitábamos que las decisiones que ha tomado el pueblo argentino al votar a determinado parlamento, a determinado poder ejecutivo, que esas decisiones tuvieran que estar supervisadas o hasta determinadas por aquellos acreedores internacionales a los que la Argentina le debe. No podemos hacerlo más, porque sabemos que esto lleva al pueblo argentino a situaciones como la que tuvo en 2001, donde teníamos la industria quebrada, el país en llamas, la gente sin trabajo, la gente sin pan, la gente sin perspectiva y sobre todo, porque esto es lo central de este acuerdo. Este acuerdo, como todo lo que hemos hecho, piensa en el presente, soluciona lo que se armó y lo que se hizo mal en el pasado, pero sobre todo nos asegura un futuro mejor a los argentinos. Gracias.